a orar por el pastor Víctor. Bueno. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por el pastor Víctor. Gracias por esa palabra de sabiduría, Señor, que tú siempre pones en él para nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que se siembre en nuestros corazones, Señor, que podamos entender, Señor, e incorporar cada una de las enseñanzas que tú traes en esta mañana. Bendecimos, Señor, al pastor con tu sabiduría, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, buenos días. Señor Juárez, bendiga a todos. ¿Trajeron Biblia, amados? Vamos abriendo tu Biblia. Vamos abriendo tu Biblia en Génesis. En el capítulo 4. Vamos a leer un pasaje. Antes de eso les voy a explicar un poco, un pequeño preámbulo de qué se trata esta palabra, este mensaje. Hoy vamos a hablar del sacrificio. Y vamos a hablar de un tema que no es muy común escucharlo en la iglesia, porque la palabra sacrificio es una palabra que no nos gusta mucho. Cuando uno le dice que tiene que hacer un sacrificio, uno siempre lo asocia con algo que nos cuesta, algo que nos incomoda, algo que nos saca de lo normal, algo que nos empobrece, algo que nos puede doler. El sacrificio tiene mala fama y en nosotros es muy duro, muy difícil aceptar los sacrificios. Y sin embargo, la Biblia habla del sacrificio y lo habla en muchas formas y cuenta historias del sacrificio, y además de eso nos dice, nos enseña que Dios ama el sacrificio, que Dios pide el sacrificio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto entender y practicar el sacrificio? ¿Por qué Dios nos demanda sacrificar y sin embargo pensar, como les decía, en sacrificar algo, en sacrificar a alguien, en entregar algo, es tan difícil? Y miren, ahí en la Biblia, en la palabra, vamos a tratar de verlo, hay tres ejemplos de sacrificio, diría que son los más importantes. El primero lo vamos a leer ahora, está en Génesis 4, y es una historia muy conocida de Caín y de Abel. Hay otra historia de sacrificio, la encontramos más adelante, que es la historia de Abraham y su hijo Isaac. Y obviamente hay una historia mucho más grande, de un sacrificio más profundo, que es el de Jesús. Y en esos tres podemos encontrar las respuestas de dos o tres preguntas que uno se hace en torno al sacrificio. La primera es: ¿le agrada a Dios mi sacrificio? Y yo diría que yo me devolvería un poquito hacia atrás y diría: entiendo lo que es un sacrificio. Y si yo entiendo lo que es un sacrificio, entiendo que el sacrificio que yo puedo hacer, el que Dios demanda, el que Dios quiere, agrada a Dios mi sacrificio. Y además de eso, tal vez una tercera pregunta: entonces, ¿es necesario el sacrificio? No puedo vivir sin sacrificio. Necesito sacrificar algo o alguien o algunas cosas de mi vida para agradar a Dios. Y como estas preguntas las hago yo aquí, me las he hecho yo, no sé si usted se las ha hecho alguna vez. De hecho, yo creo que tal vez, como lo decíamos anoche en la iglesia, lo más difícil de entender es qué es un sacrificio. Es complicado, porque uno entiende el concepto, digo, yo me sacrifico, uno lo habla mucho, ¿no? Me ha costado un sacrificio eso.
El sacrificio es el esfuerzo, el sacrificio es el tiempo, el sacrificio es la dedicación, el sacrificio es el desprendimiento, el sacrificio es la entrega, el sacrificio es esto, lo otro, pero el sacrificio que agrada a Dios, ¿cuál es? Eso es tal vez la pregunta central que vamos a tratar de que entendamos a través de este mensaje. Lo primero es que allí en Génesis 4, en el versículo 1 en adelante, hay una historia de dos hermanos. Y es una historia de dos seres humanos que sacrificaron algo para agradar a Dios. Y la historia nos va a contar que el sacrificio de uno fue agradable a Dios y el sacrificio de otro fue rechazado por Dios. Y la pregunta es que entonces, si de todas formas estos dos hermanos hicieron sacrificio, ¿por qué Dios rechazó a uno y por qué Dios aprobó al otro? Y para eso es importante que entendamos algo antes de que leamos aquí la palabra. Anoche les decía que realmente a nosotros nos dicen que nosotros somos descendientes, los seres humanos, la humanidad, somos descendientes, según la Biblia, de Adán y Eva. ¿No es cierto? Somos descendientes de Adán, descendientes de Eva. Pero realmente de quien somos descendientes, amados, por la vía natural, por la vía de ser engendrados, es de Caín. Porque Caín y Abel fueron los primeros seres humanos engendrados por otros seres humanos. Ellos nacieron como nacimos nosotros, por parto. Nacieron de mujer y nacieron de la relación entre Adán y Eva. A Adán y a Eva los creó directamente Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? La palabra dice que Dios creó a Adán y de Adán sacó a Eva. Ahí no hubo intervención ni del amor humano, ni de las relaciones humanas, ni de la sexualidad humana. Ahí fue un acto de creación directo de Dios. Pero Caín, pero Abel son hijos de Adán y de Eva, como seres humanos. Y por lo tanto, si de alguien descendemos, es de ellos. Y si atendemos lo que dice la palabra, y si Abel murió en manos de Caín, entonces ¿quién quedó vivo? Caín. Y la palabra cuenta, a partir de ese versículo, los descendientes de Caín, y los va mencionando, y dice que se extendieron por la tierra. Y de alguna forma, esos descendientes de Caín, esos hijos de Caín, nietos, los que haya engendrado este hombre, fueron los que prolongaron la especie humana, por lo menos en lo que conocemos de la Biblia, en la tierra. ¿Está claro eso? ¿Usted lo sabía? Y es importante entenderlo porque nos parecemos más a Caín que a Adán y a Eva. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso, pero ellos fueron tentados y fueron propiciados a pecar. Pero en Caín y Abel, vamos a ver esta historia, el pecado ya estaba en ellos, o por lo menos en Caín. Y el pecado ya, el mal ya estaba engendrado en este hombre, y ya las cosas que se desarrollan en su mente, en su corazón, y lo que él vive y hace delante de Dios, es el reflejo de lo que muchas veces nosotros recibimos, de lo que nosotros hacemos como seres humanos. Miren, entre Caín y Abel se desarrolla una historia que la vemos todos los días, que la vivimos todos los días, que seguramente la hemos protagonizado nosotros mismos, que la vemos en los periódicos, en los noticieros, en todo lo que nos rodea. Una historia que es común, es una historia que es casi de todos los días. Por eso quiero que lo leamos con atención para que vamos entendiendo este mensaje.
Lea por favor o abra su Biblia entonces en Génesis, capítulo ¿qué? 4, versículo 1. Dice así: Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, Caín es que el hijo mayor, ¿no? El primogénito, el primer ser humano engendrado por otro. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es decir, Abel era, por decir, un ganadero, y Caín fue ¿qué? Un agricultor. ¿Sí? Ya tenían un oficio, tenían un trabajo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué significa la palabra? Lo que el Señor le dice: si estabas haciendo algo bueno, ¿por qué no estás contento? ¿Por qué no estás alegre? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto. Le dice Dios a Caín: miren, si estás haciendo algo bueno, tu cara va a reflejar lo que estás haciendo. Pero si no estás haciendo algo bueno, el pecado está acechando. El pecado está allí alrededor tuyo. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De quién le habla Dios a Caín? ¿De quién le habla cuando le dice: a ti será su deseo y tú te enseñorearás del pecado? Le dice: serás un hombre del pecado. El pecado te va a desear y tú te harás Señor y dominarás, o tendrás acceso o tendrás dominio sobre el pecado. Eso es tremendo. A Caín, amados, que fue el que cometió. ¿Estamos juntos? O aquí será su gente. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en esta primera historia, uno le llama la atención varias cosas. En primer lugar, habían dos hermanos nacidos de la misma madre, del mismo padre. Y estos hermanos, que estaban destinados, como todos los hermanos, a amarse, a quererse, a ayudarse, a respaldarse, pues terminan enfrentados al final por algo que pasa. Primero que todo, en Caín siente la necesidad de ofrendar a Dios, de sacrificar a Dios, de llevar algo a Dios para agradarlo. Y Abel le sigue el ejemplo. Miren que es Caín quien tiene la iniciativa. Caín es el que lleva la ofrenda. Aquí en la palabra no nos dice que Dios le dijo: oiga, traiga ofrenda. Oiga, los dos traigan ofrenda. No, ellos tienen la iniciativa, porque ofrendar, amados, y sacrificar a Dios es una iniciativa, es un deseo humano. Es un deseo. Nosotros queremos agradar a Dios por naturaleza. Sentimos la necesidad de estar bien con Dios y sentimos la necesidad de estar bien con Dios entregándole algo a Él. ¿No es cierto? Hay que entregarle algo. Y ellos dos sintieron eso. Pero ambos entregaron algo de lo que ellos hacían, de lo que ellos trabajaban. Porque recordemos que a los padres de ellos, el Señor los sacó del jardín del Edén por su pecado y les dijo: tendrán que trabajar. ¿Para qué? Para poder vivir. Tendrán que trabajar la tierra para poder comer. Y estos hijos
tuvieron que seguir ese destino, porque no había nada más que hacer. Y hoy, miles de años después, ¿qué tenemos que hacer para poder comer? Igualito, estamos igual, no ha cambiado eso. Y si nos toca trabajar para poder comer, para poder subsistir, para poder criar la familia, para poder seguir adelante, entonces también nos toca sacrificar, nos toca ofrendar, ¿no es cierto? Pero volviendo a la historia, entonces sabemos que uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas. Y llevaron cada uno de lo que cada uno producía con su trabajo. El fruto de su trabajo, el fruto de lo que hacían o lo que tenía relación con él. Y entonces Caín, que era agricultor, llevó, dice la palabra así escuetamente, el fruto de la tierra. El fruto de la tierra. No sé qué sembraba Caín. Imaginemos que sembraba papayas. Que sembraba papayas y le salían muy buenas. Y un día cogió una papaya y la llevó al Señor en holocausto, en altar, allá. Le va a llevar al Señor esta papaya para que Él se agrade comiendo papaya, pensaría seguramente. Pero esto es lo que yo le voy a llevar al Señor. Ya ve que vio a su hermano hacer eso. Usted sabe que los hermanos van siguiendo lo que los otros a veces hacen. Entonces digo, no, pues si Caín llevó, yo también voy a llevar. Y entonces cogió de su ganado, de sus ovejas, y llevó las que dice aquí. Que digo, de los primogénitas, llevó la más gorda de ellas, y la sacrificó allá, la llevó al Señor para ganar. Y lo que pasó aquí no es muy claro, porque la palabra no nos dice por qué a Dios no le agradó. ¿No? ¿Por qué Dios no le agradó? Ambos llevaron ofrenda, ambos sacrificaron, a ambos les costó algo llevar, ambos tuvieron la buena intención de agradar a Dios. Ambos sacrificaron, ambos ofrendaron, pero a Dios no les agradó la ofrenda de Caín. Y a veces sucede eso, amado. En la voluntad perfecta de Dios, en la soberanía de Dios, hay cosas que a Dios no le agradan de nosotros. Hay cosas que por más buenas que nosotros creamos que sean, o por más buenos que nos creamos, o por más cosas buenas que hagamos o que creamos estar haciendo, no son del agrado de Dios. En cambio hay otras cosas que le agradan a Él. Y aquí lo que uno trata de dilucidar es qué fue lo que le desagradó a Dios de la ofrenda de Caín. Porque la palabra no lo dice, no lo dice expresamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nosotros entendemos qué es el sacrificio, probablemente podamos entender por qué no le agrada. Amados, el principio del sacrificio es entregar, es dar, ¿sí o no? Aquí ustedes pueden entender que lo primero que hicieron ellos fue dar, entregar algo, sacar algo que tenían o que creían tener y se lo llevaron a Dios. Por lo tanto, lo primero que Dios ve en el corazón del que ofrenda, del que sacrifica, es si tiene intención verdadera de dar, o si da por apariencia, o si da por obligación, o si da porque no lo miren mal en medio de la iglesia, o si da para que la familia no lo critique, o si da pues para que no le moleste, o si da pues para cualquier cosa, pero si dan de corazón. Y ahí toca examinar cómo damos nosotros, cómo ofrendamos, cómo sacrificamos, cómo damos a otros las cosas. Las damos de buena manera, las damos con agrado, las damos con alegría. Recuerden que la palabra dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y qué es un dador alegre? Es alguien que da con alegría. Pero es que si da con alegría es porque seguramente lo que da le sobra. Porque es muy fácil dar con alegría cuando hay una plata aquí que me sobra, no la necesito, tengo todas las cuentas al día, llevo esto a la iglesia, le doy esto a mi hermano, le presto esta plata porque no me va a hacer falta por mucho tiempo.
¿La doy con alegría? Sí, claro, a mí no me da tristeza. Es fácil sentir alegría cuando das y no hay sacrificio. Pero lo que Dios dice es que des con alegría en medio del sacrificio, de la ofrenda. Porque una de las características de todas las que vamos a tratar de ver que tiene el sacrificio es que lo que entregas se desaparece, se extingue, deja de ser tuyo, no lo vas a recobrar, no te lo van a devolver. Lo entregas y adiós, chao, se fue. Diste el dinero, hasta luego, eso no va a volver, no lo estás prestando, no lo estás entregando devolutivo, lo vas a perder, va a salir de tu patrimonio. ¿Cómo va la alegría ahí? ¿Cómo se siente uno alegre cuando se pone a pensar, ah, sí, yo lo doy y eso ya la plática se perdió? Lo doy con alegría. El dador alegre es un dador sobrenatural, amado. Porque el dador natural no se pone alegre cuando da, amado. No se pone alegre. A uno no le gusta dar de lo que tiene, porque el instinto de nosotros es acumular, tener para nosotros, deleitarnos con las cosas que tenemos. Ojalá entre menos demos mejor, porque más nos queda. ¿Me entienden? ¿O no? Estoy hablando de pronto cosas que no me pasan sino a mí. Uno no da por instinto, uno da en medio de la amargura, del dolor, a uno le cuesta, a mucha gente le cuesta más que a otro. Si tienes un corazón de esos, de tacaños, de avaros, el dolor tuyo se multiplica, se triplica, se eleva a la N potencia cuando tienes que dar, ¿no? Te tiembla la mano, te tiemblan las rodillas cuando das. Porque entregar en esas condiciones no te da alegría. ¿Qué te da? Tristeza, pena, desprendimiento, dolor. Hay gente que le duele físicamente dar. Y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de atención, estamos hablando de dedicación, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de muchas cosas que implican a veces sacrificar. Entonces Dios primero ve cómo está dando. Y después de eso, también Dios ve que está metido en el sacrificio, que está contenido en tu sacrificio. Y la palabra sacrificio, y volvamos al punto inicial, es el sacrificio es incómodo. Si el sacrificio es incómodo, es sacrificio. Si el sacrificio no es incómodo, no es sacrificio. Algo está fallando ahí, no estás entregando sacrificialmente. Está pasando algo. Entonces, ¿qué vio Dios en lo que vio Caín? ¿Qué no vio en lo que vio Caín? ¿Qué vio en lo que vio Abel? ¿Qué podemos sacar de conclusión ahí? Había algo, primero en la intención, ¿verdad? Pero también había algo en la ofrenda. Porque lo que también de Dios, no solamente la intención, es que las cosas con Dios no son de cuentos, no son de chácharas, son de actos, son de acción. Dios, la fe que Dios ve o quiere ver en nosotros es acción. De carreta todos creemos, de carreta todos tenemos fe, de palabrería todos somos tremendamente espirituales, pero a la hora de la acción, de demostrar lo que estamos diciendo, entonces se parte, ya no es tan fácil. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros adoramos, las palabras nos exaltan, las canciones nos elevan, el espíritu se conecta con el espíritu y nos sentimos elevados como lo hemos sentido hoy. Pero después de esa exaltación, ¿cómo queda el espíritu? ¿Queda elevado? ¿Queda conectado? ¿O nos volvemos a la realidad y volvemos a lo que siempre somos? Allí es donde empieza el poder. Pero no olvidemos que estamos hablando de que Dios también ve la ofrenda como tal. Entonces Caín, ¿era qué, amados? ¿Me recuerdan? Un agricultor.
Entonces, ¿qué hizo él? Él llevó un fruto de la tierra. Amado, resulta que la agricultura, y en ese tiempo, sabemos, el fruto de la tierra es un fruto natural. Cuando vemos el acto de creación en Génesis, en el capítulo 3, 2, todo eso estaba ahí. En el 2, en el primero y el 2, usted puede ver que Dios creó la tierra y creó todas las plantas y los animales. Y Dios los creó de tal manera que se pudieran reproducir de forma natural. Y la agricultura era eso, un producto natural, un producto de la tierra. ¿Qué hace el agricultor? El agricultor normalmente cuida, siembra la semilla y cuida que la tierra, que el agricultor no interviene mayormente en eso, que la tierra cumpla su papel. ¿Qué hace el agricultor? Pone la semilla, hace el surco, lo que sea en tierra ahí, y se tiene que esperar a que el fruto surja, porque ese es un producto natural donde el hombre realmente no interviene. Lo que hace el hombre es, antes de estar pendiente y después cosechar. Eso es lo que normalmente hace en la agricultura. Entonces, Caín cogió el fruto de la tierra, la papaya que estamos hablando, y dijo, ay, esta es la papaya, y sacó la papaya, y se la llevó a ese mundo. Correcto. Pero Abel era un pastor y él criaba ovejas. Y criar ovejas es mucho más difícil que sembrar papayas. Yo sé que es mucho más difícil. Primero que todo porque hay que cuidar que el animal nazca vivo, ¿no es cierto? Segundo, hay que esperarlo desde chiquito y empezarlo a cuidar, que no le pase nada. Y las ovejas, amados, son muy difíciles de criar. Las ovejas son muy tontas, las ovejas son muy díscolas, las ovejas son muy distraídas. Las ovejas, si no hay nadie cuidándolas, cogen para cualquier lado. Las ovejas necesitan un cuidado muy especial para que se críen, para que salgan de ser recién nacidas a ser unas ovejas adultas. Entonces necesitan el cuidado del pastor, necesitan el tiempo del pastor, la dedicación, necesitan estar vigiladas, necesitan estar alimentadas, que les quiten la lana, que las encierren en el redil, que las lleven a dormir, que las saquen a comer, y eso es todos los días. Yo hago más trabajo ahí que en la de un agricultor, no sé, esté equivocado, pero él tiene que invertirle más tiempo a eso. Y tiene que invertirle algo más todavía, aparte del tiempo y la dedicación, y es la espera. Una oveja adulta, una oveja bonita, una oveja gorda, es una oveja que necesita un proceso de por lo menos 2 años, incluso más. Y en los procesos naturales de la tierra, de los frutos, normalmente las cosechas duran mucho menos tiempo. Y los frutos de comer duran menos tiempo todavía, y la espera es básicamente el ciclo natural. Pero con una oveja puede enfermarse, se puede partir una pata, se la puede comer un lobo, usted ya la tiene coronada y le cae una enfermedad y se pierde todo, ¿no? Y se pierde todo. Entonces ustedes ven aquí que Abel, dice la palabra, se fue a los primogénitos de sus ovejas. O sea, ¿cuáles son los primogénitos? Las ovejas que nacieron inicialmente, que normalmente los que saben de ganadería, los que saben de crianza de animales, son las que se guardan, son las que se apartan, porque son las que genéticamente pueden producir mejores ejemplares. Casi ningún ganadero se deshace de los primogénitos, sino que los destinan a que se reproduzcan, a que se puedan sacar más crías, porque esos animales nacen de las primeras placentas y por lo tanto vienen con más nutrientes y son más fuertes, crecen más, son más gordos, más bonitos. ¿Sí? Esos primogénitos los cuidan demasiado. Y miren que Abel, de los primogénitos de sus ovejas, va y escoge no solamente de los que sea primogénita, sino que más, que sea la más gorda de ellas, la más bonita, la más robusta, la más sana, es decir, lo mejor de lo mejor. ¿Vamos entendiendo? Y él coge todo lo que había invertido en los animales,
todo el tiempo, el cuidado, todo lo que había hecho por ellos. Coge de las que no debería entregar. No coge una oveja cualquiera, no coge la primera, la más quebrada, la más flaca, la más enferma, para la más desmirriada, como dicen por ahí. Llevémosle esa porque esa nos sobra, esa se va a morir en 2 días. Llevémosla al Señor. Escoge las selectas, escoge las apartadas, las que Él nunca daría, las que Él nunca entregaría, así nomás. Y no solamente agarra esa, sino escoge la mejor de esas. Y esa es la que va a sacrificar a Dios. ¿Estamos entendiendo más? Y Dios de eso. Dios no solamente vio su intención, su decisión de sacrificar, sino todo lo que había invertido en el sacrificio. Y por eso le agrada a Dios. Y por eso Dios vio con agrado su ofrenda. Porque la espera que Él había hecho era más larga. Porque le tocó esperar más para poder tener ese animal allí. Y por eso lo que le entregó a Dios no solamente fue el animal, fue su esfuerzo, fue su dedicación, fue su tiempo y fue lo mejor de lo que todo eso produjo. Así fue su ofrenda. Y por eso Dios dijo, este es un hombre que sabe ofrendar conforme a mi corazón. Y por eso Dios su ofrenda con agrado. Miren, ese principio es muy potente, muy poderoso. Y a veces nosotros descuidamos mucho la intención y también descuidamos la ofrenda. Y no la descuidamos porque nos confiamos que Dios siempre responde, sea de cualquier categoría que sea sacrificio. Y eso no es así. Entre más grande el problema, entre más grande el desafío que tenemos en nuestra vida, más grande debe ser la ofrenda. Más grande el sacrificio. Pero nosotros hacemos a la inversa. Nosotros normalmente queremos obtener de Dios lo más grande con el mínimo esfuerzo. Y cobramos duro. Damos poquito, pero cobramos duro. Porque le dimos, ¿cómo así? Si yo voy, le saco, le dedico 1 hora y media, 2 horas los domingos al Señor, y miren la situación en la ciudad. El tiempo del domingo es el del descanso, yo sacrifico mi descanso, yo voy a la iglesia y me aguanto, no eso que hacen allá, pero también quiero que Dios me bendiga y necesito de Dios. Y mire la calidad de tu fe. Miren, yo le llevo al Señor esto, pero es que eso realmente no es tan importante para mí. No le doy tanto valor. No tengo tanta valía en esto porque esta vaina me la regalaron, yo voy la llevo allá, esto lo entregaron. O sea, todo lo empezamos a manejar con nuestro interés, con nuestro nivel. Pero le pedimos a Dios siempre lo más grande. No importa la ofrenda, Dios siempre da. No importa la intención, Dios siempre me responde. No importa la manera y la actitud mía, pero yo espero que Dios me dé lo mejor. Nosotros no esperamos lo peor de Dios. Nosotros no esperamos cosas chiquitas, Dios le pedimos unas cosas. Le pedimos unas vainas a Dios grandísimas, amados. Le pedimos cosas, amados, sobrenaturales, maravillosas, cosas que no podemos hacer, cosas que nadie las hace, imposibles a Dios, pero ¿qué le entregamos a Él? Cosas pequeñas, cosas marginales, cosas que sobran, cosas que no nos cuestan, cosas que no nos incomodan, cosas que ni siquiera nos sacan de la zona de confort. Y entonces, ¿cómo viene la respuesta de Dios? No me agrada esa ofrenda más. ¿Y Él cómo te lo dice? No hay respuesta. Pero yo llevo y llevo. Y lo peor es que nosotros, sin entender este principio, seguimos ofrendando lo mismo. Y queremos con las mismas cosas obtener resultados distintos. Y ese es un concepto que todos lo tenemos claro. Si sigo haciendo lo mismo, tendré el mismo resultado. Si quiero resultados diferentes, tengo que cambiar las cosas que hago. ¿Amén? ¿Amén, amados? La fuerte de la cosa, entonces, veo.
tenemos que entender esto porque es un principio bíblico, el sacrificio es un principio bíblico. Vamos a ver el caso de Abraham. Damos Génesis 22, del 1 al 2. Me dicen cuando estén por ahí abajo. Génesis 22. Este es otro caso de sacrificio. Esto es otra historia de sacrificio que la palabra nos lo cuenta. Está en el capítulo 22 de Génesis, ahí más adelante donde estamos. ¿Estamos por ahí, amados? ¿Sí? Ok. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Subraye en su Biblia la palabra probó Dios a Abraham. ¿Qué es un sacrificio? Una prueba. ¿Ok? Es una prueba. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Que le recalca Dios a Abraham, toma tu hijo, ¿quién? Uno de los 10 y 12 barrigones que te pueda, no, tu único hijo, a quien amas, le dice él, tu único hijo, a quien amas, no, tráigame ese que le cae mal, ya que ni la mamá lo quiere ver, tráigame a ese, no, coge al único y al que amas, le dice el Señor, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, le pide Dios, aquí sí es una ofrenda pedida por Dios. Y cuando Dios pide, mire, es mejor voluntaria que pedida. Es mejor voluntaria que pedida, pero bueno, cuando uno quiere, pues a veces lo obliga, no da, entonces Dios te lo pide. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oiga, a este hombre Dios le dice, necesito que traigas a tu único hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac? 100, dice la Biblia, 100, tenía 100 años y su esposa estaba como por los 90. ¿Sí o no? ¿Cuánto había esperado este hombre ese hijo? Llevaba por lo menos 80, 85, 90 esperando a este hijo, fruto de una promesa de Dios. Y la historia nos dice que Abraham no esperó con desespero. Eso le pasaron cantidad de cosas porque nada que llegaba a ese hijo. Y él ya se sentía viejo y veía a su mujer envejeciendo y la promesa de Dios por ningún lado. Y después de pasar unas cosas y otras, vicisitudes, brincos, saltos allá, nació ese hijo. ¿Cómo lo querría Abraham? Les pregunto. ¿Cómo querría él a ese hijo? Los que tenemos hijos sabemos, los queremos mucho, pero un hijo tenido en esas condiciones es un hijo amado al extremo. Amado al extremo. Ese hijo implicaba una espera, amados. Y cuando uno tiene las cosas en la espera, son más difíciles de resultar. Cuando usted se gana la plata en el baloto, ese plata llegó, ni siquiera la esperaba, ¿no es cierto? Menos si no compra el baloto. Pero si usted se la gana, si usted se gana esa plata, pues no cuesta tanto, amados, sacar y decir tenga y reparta. Y creo que la historia de los que se ganan la lotería es esa. En estos días leía una reseña de los grandes ganadores de loterías en Estados Unidos, todos empobrecidos. Millones de dólares, ninguno había hecho mayor cosa. Y gente con problemas de toda clase, y la plata se fue, así como llegó, se fue. Porque no cuesta. Pero si a usted le ha tocado trabajar con alguien como Abraham 100 años para ganarse la plata, no hablemos de mí, porque le piden traiga la plata. ¿Usted cómo la suelta? Así. Y entonces aquí lo que uno dice, mire, Abraham le pide al Señor y ese hombre se levanta temprano. Anoche les ponía el ejemplo, supongamos que no hablemos del hijo, pues no lo pongamos tan drástico. Diga, el Señor te pide que me entregues esos últimos 10.000 pesos que te quedan en el bolsillo. Y la quincena está lejos, ya se apagó todo y no te quedan sino 10.000 para aguantar hasta fin de mes.
y tienes esos 10.000 pesos y el Señor te dice, necesito que me los traiga mañana. Y obviamente usted se levanta el otro día madrugado a llevarlos, ¿no es cierto? No, amados. Uno ya hace loco, uno dice, ya que hoy bien, ¿por qué mejor déjalo para mañana, déjalo para el jueves? De pronto el Señor reflexiona, de pronto piensa mejor las cosas, ¿cómo me va a pedir esto? Lo último que yo tengo. Este hombre se levantó temprano a ir a matar a su hijo. Y fue y preparó todo, el burro ese, en lo que le iba a dejar los ciervos y la leña, el cuchillo, todo, y se fue a cumplir lo que Dios le había mandado. Lo más doloroso que podía hacer en su vida, se lo va a hacer. Y cuenta la palabra que al tercer día de viaje, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de Dios. 3 días duró el viaje. Usted sabe lo que pudo haber pensado Abraham en 3 días, viendo caminar a su hijo al lado, el niño hablándole, papá, y mira eso que es, y contame, y todas las cosas que un hijo le habla a su padre. Y uno sabe, sabiendo que uno mismo lo iba a degollar, porque la palabra dice que tenía que cortarle el cuello, porque así se mataba a los niños. 3 días al lado de ese sacrificio. 3 días con unos 10.000 pesos encaretados en el bolsillo, sin soltarlos, sin guardar. ¿Cómo hago para no entregarlos? ¿Dónde los meto? ¿Qué hago? Es lo último que tengo. Y la quincena más lejos todavía. Y entonces dice aquí, entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos, hermano. Va a matar a su hijo y se agarra a adorar a Dios, a alabarlo, a exaltarlo, a decirle, Señor, te amo. Pues eso es lo que uno hace cuando adora, ¿no es cierto? A declarar que Él es el Dios bueno, que Él es el Dios grande, que Él es el Dios agradable, de voluntad agradable, buena y perfecta. Así adora uno al Señor. Y es que cuando camino a matar a su hijo se agarra a adorar a Dios. A adorar a Dios. Y dice aquí, perdón, ¿no? En el 4. No. Vamos por el 5. Entonces, vamos a decir. Y Dios le dijo. 5, esperad aquí. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El sacrificio te habla. Y la ofrenda te dice, ¿por qué me vas a entregar? ¿Por qué? ¿Dónde está lo que vas a entregar? Los 10.000 pesos te hablan, amados. Tienen cobran vida en tu bolsillo. Y te dicen, ¿por qué me vas a entregar? Yo soy lo último que tienes. Piénsalo bien. Ojo, que Dios no te está hablando claramente. ¿Ya? A veces pasa eso. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En el derecho penal les decía a la iglesia, hay los que se llaman los actos preparatorios, que estudian derecho, y es cuando uno pasa de la intención a la decisión de hacer algo. Uno puede decir, perdón que les ponga el ejemplo porque quiero explicarlo bien. Uno puede decir, yo voy a matar a ese. Lo voy a matar, ya me tiene, lo voy a matar. Una cosa es decirlo, otra cosa es idearlo rápidamente. Y otra cosa es ir a buscar el revólver, cargarlo, salir y esperar al otro. ¿Sí me entienden? Uno dice, ¿verdad? Que ya lo mató aquí en la mente, ya es porque lo iba a matar. Pero lo que es realmente claro en la intención de hacer algo es cuando preparas las cosas para hacer algo. ¿Me entienden? Hay una diferencia ahí. Y Abraham hace las cosas. No solamente le dice a Dios, te voy a obedecer, sino que le demuestra, mire, camina 3 días con su hijo, además deja a los siervos atrás, va y sube allá al monte, lo coge y lo trepa ahí en el holocausto, lo amarra, agarra la leña, le mete la leña al holocausto y se prepara para darle la última cuchillada.
Eso es demostrarle a Dios hasta dónde llega uno para cumplir lo que uno le va a sacrificar. No es cuento, amados. No es que sacrificó, yo lo hago, Señor, yo lo hago, yo estoy seguro de cualquier momento yo lo hago. Pero cuando usted ya lo tiene que hacer, dar los pasos, ahí es donde uno se frena. Ahí es donde uno cambia de opinión. Ahí es donde uno cambia la ofrenda. Dice, no, cambiemos la ofrenda aquí, saquemos al muchacho y pongamos una oveja. Y esa parte es la que Dios está viendo, es la que está probando. Y extendió Abraham, dice, su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Subraya ahí, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu hijo. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque la ofrenda y el sacrificio es para que Dios conozca nuestro corazón. Así es como no lo conocen en la oración, no lo conocen en la adoración, no, amado, lo conocen en el sacrificio, lo conocen en la ofrenda, lo conocen cuando te pida dar algo y tú lo des, o tú lo des de la forma que lo quieras dar. Allí conoce Dios verdaderamente el corazón del cristiano, el corazón del creyente, cuando le pide algo y esa persona hace lo que Dios le está pidiendo que haga. Y aquí él le dice, ya conozco que tienes temor de mi palabra, ya conozco tu corazón. ¿Mató al hijo? No lo mató. ¿Le pidió los 10,000? No se los pidió, pero dio la decisión de entregarlos. ¿Sí me entienden, amados? Ese sacrificio, esa manera de sacrificar en la voluntad de Dios es fundamental para todos nosotros. ¿Por qué, amados? Es que Dios nos prueba, claro que nos prueba. ¿Y por qué Dios necesita probarnos? Porque Dios necesita entender que tú estás dispuesto a obedecer. Porque la otra prueba, perdón, el otro aspecto del sacrificio es que la obediencia. La obediencia, amados. El que obedece está dispuesto a entregar. Y el que está dispuesto a entregar y entrega, ese es el que agrada al corazón de Dios. Isaac se convirtió en lo que era el fruto de la promesa de Dios. Él fue quien hizo que la generación de Abraham se extendiera, y él y sus hijos y sus nietos fueron los que extendieron la rama genética hasta Jesús y nos dieron una identidad espiritual a todos nosotros. Ese hombre que iba a matar a su hijo le dijo a Dios, te creo hasta el punto de acabar con lo que tú mismo me diste. La misma bendición que tú me diste, estoy dispuesto a sacrificarla si tú me la vuelves a dar. Eso es un nivel muy alto. Es un nivel muy alto. Pero ¿saben una cosa? Por eso es que nos cuesta tanto. Porque como hay tantas cosas implícitas en el sacrificio, hay que entregar, hay que ser alegre con la entrega, aparte de eso hay que obedecer, y aparte de eso es una prueba, y aparte de eso Dios está pidiendo mi corazón. Eso es mucho requisito, ¿sí o no? Eso es mucho requisito. Entonces la condición humana nuestra, descendientes más de Caín que de otro, nos dice, no debe ser así. Lo que yo le doy a Dios es algo que me quede fácil dar, algo que sea cómodo dar, algo que no implique tanto problema y tanta vaina en mi vida. Y por eso las iglesias como esta, amados, a veces son pequeñas, porque los que quieren sacrificar realmente y cambiar verdaderamente su vida son los pocos y no son los muchos. Por eso la tendencia es que cada vez habrá menos creyentes convencidos y que actúen conforme a la voluntad de Dios, y muchos más de pura camiseta.
Y por eso habrá mucha gente que entra como en una puerta giratoria a la iglesia o a buscar de Dios y se va igual. Entran y salen, dan una vueltica y dicen, no, está muy duro allá adentro. Allá le piden a uno muchas cosas. Uno tiene que dejar el trago, tiene que dejar los amigos, tiene que dejar la rumba. No, que artera. Yo así no quiero. Yo quiero un Dios que me permita eso, que me permita tener de amor. Esta semana yo tuve una conversación con alguien en mi oficina sobre eso. Estábamos hablando de él. Nos contaba ahí a otro amigo que se sentía muy mal porque tenía depresión, que llevaba varios meses depresivo, que sentía mucha ansiedad, mucha angustia y que no se explicaba. Entonces llegamos a la conclusión, ahí yo no lo sabía, llegamos a la conclusión que él tiene unos negocios que ha comprado y esos negocios son moteles. Conocemos acá, y uno que compró hace poco, a finales de año, yo no lo sabía, lo inauguró como en diciembre y se ha dedicado a esa vaina, a ese negocio, y eso parece que es muy bueno, pues todo lo que se ha pescado es rentable y más de eso. Entonces le está económicamente yendo divinamente y el hombre vive enfermo de ansiedad, de preocupación. Entonces el otro hombre que estaba ahí, que entiendo que está bien, le decía, yo le estoy diciendo que eso que está haciendo ese negocio es cometer pecado y eso lo tiene a él atormentado, porque por eso es que está enfermo. Él decía eso. Entonces él me preguntaba, ¿y usted qué opina de eso? O sea, es cierto, porque pues debe tener mucha razón, porque es que tiene un problema en su vida. Dice, yo quiero entregar mi vida a Dios, yo puedo ir a la iglesia, yo quiero hacer un cambio, digo, sí, pero es que usted tiene un problema y es que quiere vivir en la luz, alimentándose de la oscuridad. Y la palabra dice que nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Y si nosotros queremos vivir en la luz, sacando réditos de la oscuridad, vamos a vivir en angustia, porque no somos ni de aquí, ni somos de acá. Y eso le pasa a mucha gente. Miren, en el tema del sacrificio, interviene un concepto muy claro, y es la única área en la vida nuestra donde Dios no manda, donde la autoridad de Dios está por fuera, y ese aspecto de nuestra vida se llama, amados, libre albedrío. Allí Dios voluntariamente digo, yo en eso no me meto, mi autoridad no obra allí, mi voluntad no obra allí. Lo que yo mande no obra allí. El libre albedrío, mijito, es usted y su conciencia. Usted y el bien y el mal. Le he dado la facultad para que usted escoja libre. Si lo quiere hacer, hágalo, si nadie lo está obligando ni a hacer el mal ni a hacer el bien. Lo único que yo necesito es que sea voluntario lo que usted escoja. Cuando usted escoja el bien o cuando usted escoja el mal, no le eche la culpa a Dios, no me eche la culpa a mí, dice Dios, porque yo ahí no intervengo. Si escogiste el mal y el mal está en tu vida, escogiste por un camino equivocado. Si escogiste bien, eres de los míos. Yo respaldaré esa decisión. Pero la decisión como tal es de ustedes. Por eso, amados, el sacrificio es voluntario. Lo voy a repetir, el sacrificio debe ser voluntario. Cuando es obligado, no es sacrificio. El sacrificio tiene que ser libre en la voluntad del que da. No hay obligación, ¿no? A Dios le agrada, la palabra dice, a Dios le agrada, pero Dios no te obliga. Él le dijo a Abraham, trae a tu hijo y trae. Abraham, ¿qué había podido hacer? Esconder a su hijo. Había podido hacerse loco. Ahora pues decir, ¿cómo? No te entiendo, se fue la señal, no sé, está entrando mal. Cualquier cosa había podido hacer. Sí, volver a llamar, mandar un mensaje que no te entendí. Pero había podido hacer muchas cosas para salirse de la voluntad de Dios.
y lo había podido hacer, era su libre. ¿Y qué hubiese pasado, amados, si Abraham hubiese desobedecido o no hubiese querido obedecer lo que Dios le decía? Que se hubiera cortado del propósito que Dios tenía a través de Abraham hasta nosotros. Hubiese sido catastrófico. Entonces, amados, el sacrificio tiene el propósito de obligarnos a romper en nosotros las cosas de las que nos apegamos, las cosas que queremos, las cosas que tenemos en nuestra mente son imposibles de entregar. Son imposibles de entregar. Uno no puede entregar normalmente las cosas donde tiene su corazón ahí aferrado. Uno puede entregar cositas por los lados, como les decía, pero donde tú tienes involucrado tu corazón, no entregas. O entregas más, o entregas por partes, o entregas a destiempo. Y eso Dios lo está viendo. Por eso muchas veces las respuestas nuestras, las que estamos esperando de Dios, no llegan. Porque Dios está viendo con desagrado lo que estás entregando. O no estás entregando. Él te dice, por ejemplo, entrega esa parte de tu carácter que no me gusta. Entrega eso, esa parte que tú haces y que repites y que es malo, que tú conoces que es malo, entrégalo para sacrifíquelo, tráigalo aquí al altar, que muera esa vaina aquí. Y uno eso no hace o no lo hace. A veces lo hace cuando lleva por ratitos, le corta una pierna, pero luego se la pega después. Y permanece uno todo el tiempo en esa relación donde no logra entregar lo que Dios le ha mandado. Dios muchas veces te pide que entregues lo más valioso que tengas. A veces son cosas pequeñas, pero normalmente el sacrificio tiene que ver con algo valioso. Y saben, amados, ¿por qué Dios tiene el sacrificio como una forma de enseñarnos? Porque a través del sacrificio nosotros pulimos algo muy, muy grande que tenemos que tener en nuestro carácter, y es la espera en Dios. Porque cuando uno entrega algo, uno tiene que entregar en un tiempo de espera. Cuando Abel entregó la oveja, la más bonita, la más grande de las primogénitas, él tuvo que volver a esperar para poder tener esa oveja a través de otro proceso para empezar a cuidar. Cuando uno sacrifica algo del presente, lo hace para obtener algo en el futuro. Los que aquí han estudiado la carrera universitaria, los que tienen una profesión, los que han formado una empresa, los que han hecho algo, siempre han metido un sacrificio en el medio de eso. Muchos de los que tuvimos que estudiar, tuvimos que desvelarnos estudiando. Mientras otros rumbeaban, mientras otros paseaban, mientras otros hacían otras cosas, a nosotros nos tocaba quedarnos clavados estudiando porque había un examen y había que sacar eso adelante. Muchas veces tuvimos que renunciar a cosas que quisiéramos hacer para poder sacrificar algo de hoy, pero para obtener algo bueno del futuro. ¿Sí me entiendes? Y cuando tú has estudiado y has formado tu empresa o has formado una familia y has avanzado y tienes los frutos de lo que sacrificaste antes y los ves hoy, los disfrutas, tú dices, aquí está el fruto. ¿De qué? De lo que sacrifiqué antes. ¿Y cómo es el fruto? Es agradable, es bueno, lo disfruto. ¿Por qué? Porque me ha costado, y entonces cada minuto que yo paso, cada cosa que yo disfruto con lo que he obtenido a través de ese sacrificio es bueno. Y aquí está agradado Dios, porque hay paz en tu vida, porque hay prosperidad en tu vida, porque estás avanzando, porque estás progresando, porque tus sueños se están proyectando más y vuelves a entender el concepto de sacrificar hoy para tener mejores cosas mañana. Y se lo enseñas a tu hijo. Los niños no tienen el concepto, amados. A los niños usted le entrega un chocolatín y
y él se lo come, entréguele 5, se los traga a todos. Se los traga a todos. ¿Por qué? Porque el instinto natural del hombre es satisfacer la necesidad hoy. ¿Me entiendes? Hoy, ya. Tengo hambre, lo que más pueda. Pero con el tiempo uno empieza a entender dos cosas. Uno, que si te sacias todo hoy, te enfermas, ¿no? Te puedes llenar, pero te puede causar un daño. Pero también que si tú guardas de lo de hoy para mañana, la necesidad de mañana, ¿qué? Puede ser satisfecho. Yo les contaba anoche que los animales, los animales, no tienen ese concepto en la mente. Ellos no guardan. Ellos cazan, por ejemplo, un león, caza un antílope, pongamos, y tiene hambre, sale a cazar. Y entonces agarra el animal, lo mata y trae a su leona, a sus cachorros, y todos comen y chao. El león no le dice a la leona, oiga, mija, ¿por qué no dejamos esta parte, métala a la nevera, porque a los niños les da hambre mañana, ¿no? Que lo come todo, ¿sí o no? ¿Para qué va a poner a guardar? ¿Qué pasa cuando le vuelve al hambre? Tiene que volver a cazar, a ver si caza, y puede pasar días con hambre porque de pronto los hombres, las sociedades humanas, aprendimos a guardar. Al principio se cazaba y se recolectaba y comamos, porque si no pensábamos que no iba a haber más, que a lo mejor teníamos que satisfacer las cosas hoy, porque no sabíamos mañana. Pero a alguien se le ocurrió decir, oiga, mejor guardemos este trigo, guardemos este pedazo de animal, y más vale cuando nos vuelva a dar hambre mañana o pasado mañana, pues allá hay cositas para comer, ¿sí o no? Y guardamos, y volvemos a guardar. Y a alguien se le ocurrió eso, amados. Y bajo ese concepto nosotros hoy podemos decir, yo he aprendido, y podemos entender la facultad, la bendición que es esperar. Contenerse hoy y esperar lo que Dios te va a dar mañana. Así enseña Dios a través del sacrificio. Ah, pero es que yo no me quiero sacrificar. Ah, pero es que yo quiero eso ya. Ah, es que yo lo necesito ya. Espera, porque lo que yo te voy a dar es más grande, porque yo quiero ver tú cómo vas a esperar, cómo vas a entregar. Si tú no entregas, te la pasas con las manos llenas, amados. Entonces, ¿cómo recibe lo grande? Digamos que usted ya le dieron algo y usted agarra esto y lo coge y lo... Dice una historia, yo no sé si sea cierta, la cuenta un escritor, que en África antes se cazaban los micos así. ¿Usted ha oído esa historia? Ponen una jaula con un hueco ahí y un banano ahí, una fruta, un banano ahí pelado, y se lo ponen a los micos, ahí se lo dejan en un lado. Y entonces el mico ve el hueco del metica, manda la mano y agarra el banano, y va a ver que el mico no suelta el banano. Cuando llega el cazador lo encuentra con la mano adentro, y los cazan así, de esa forma tambor, y el mico no saca la mano, ¿porque qué? Porque no quiere soltar el banano, y eso le implica a él perder la libertad y hasta la vida, porque a él así los cazan. ¿Sí me entienden? No lo suelta. ¿Por qué? Porque lo que él tiene en su mente es, ese banano lo necesito porque me lo voy a comer, ¿sí o no? Pero si yo lo suelto, ¿con qué como? Es lo mismo, así nos caza el diablo, con las manos llenas, en el hoy. Porque Dios te dice, suelta lo que yo te doy otro banano, no te dejes agarrar, ahí te van a coger de trampa, mira, llega el diablo y te agarra allá y no te suelta. No, Señor, no lo suelto porque este banano significa mi vida, la vida hoy de mi familia, la comida, este trabajo no lo puedo soltar, esta relación, no puedo. Y te coge el diablo con la mano. Con el banano. Así a veces pasa, porque no soltamos, entonces ¿con qué recibir? ¿Sí? Dale a recibir con la mano llena. A ver qué le entrega. ¿Estamos claros, amados? Amén.
los mandamientos. Leamos un momentico, alguien tiene ahí una Biblia, leamos por favor, Éxodo 20. Éxodo 20, ¿me dicen? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok. ¿Alguien léame otro? De ese mismo capítulo. Léale otro, por favor. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otra, cualquiera. Y hago misericordia a millares. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Miren, no dará. allí nosotros encontramos, esos son los mandamientos que conocemos, ¿no es cierto? Ahí está la ley que Dios le dio a Moisés. Ese es el catálogo amigo de los sacrificios. Amados, cuando diciendo ¿qué era lo que Dios quiere que yo le sacrifique? Le hace el 20. Y entonces cada uno de esos son las renuncias que Dios te dice: oiga, sacrifique esto hoy, si usted quiere bendición más adelante. Entonces te dice, por ejemplo, el que lee por allí, al principio creo que leía no harás dioses ajenos, no tendrás dioses. En los tiempos de Israel, los pueblos que circundaban Israel tenían muchos dioses. Eso era buenísimo, tener varios dioses. Miren, los griegos, los romanos, más de 200 dioses. Los hindúes tienen cientos de miles de dioses, casi uno por familia. Entonces hay dioses para todo. Chévere, o sea, usted dice, bueno, yo le llevo esta ofrenda a este Dios, pero esta ofrenda es chiquita, y él dice, sí, yo la recibo, no hay problema. No se la recibo, entonces acá tengo otro. Y yo busco hasta que hay un Dios que me la reciba. Y le gusta y se agrada con esa ofrenda. Entonces es chévere andar buscando dioses por todos lados, porque eso es cómodo para mí. ¿Sí? Ya acomodo la ofrenda a Dios que yo quiera ofrendar, no a un solo Dios, a un solo Dios que te demanda unas cosas bien claras, bien específicas. Entonces busco dioses por todos lados, tengo ídolos por todos lados. Entonces, una vez le ofrendo una horita al internet, una horita a pornografía, otra horita a trago, otra horita mujeres, otra horita esto, otra horita lo otro. Chévere, 10, 15, 20 dioses. Tienes gusto para todos, le puedes ofrendar tiempo, le puedes dar cosas que te gustan dar. Pero cuando Dios te dice, ojo, te demando que no tengas Dios delante de Dios, sino que yo sea tu único Dios. Por ahí dice, honrarás a padre y madre, ¿sí o no? ¿Lo dice o no? ¿Qué es lo que te dice Dios? Te demando que ofrendes tu obediencia a tus padres. Que honres a tus padres, a tu madre, a tu padre, para que te enseñen disciplina, para que te pongan reglamento, para que te atajen, porque de niño quieres hacer lo que te da la gana. Y yo he puesto sobre tu vida una autoridad inmediata para que obedezcas y honres a esas personas. Tengo que sacrificarlo, por eso uno cría a los niños, dicen, no, déjenlo ser libre, que se desarrolle su personalidad, que no obedezca a nadie, que entre cuando quiera, que las niñas entren a la hora que les dé la gana, que vayan y vuelvan, y los muchachos también, no hay problema, ellos están desarrollando su personalidad. Pero Dios nos dice, no, tienes que criar a tus hijos con disciplina, tienes que enseñarles el mismo camino que yo te estoy enseñando, para que respeten la autoridad, para que respeten después lo que tienen que respetar en la sociedad. No codiciarás la mujer del otro. Para ese instinto de querer acostarte con todas o con todos. No te las has puesto, no estás en un coto de casa, no estás en un alto ganadero donde tú tienes mujer por allá y otra por acá, otra por acá. No. Yo te demando es que sacrifiques ese instinto natural
de conquistarla y acostarte con todas y vayas por una sola mujer que es la que yo pongo en tu vida. ¿Sí ven? Sacrificios por todos lados. Sacrificios que Dios te dice, eso es lo que te da, y si ves lo que te da carácter, eso es lo que agrada a Dios porque te cuesta. Porque el instinto natural te dice, hazlo ya, agarra ese banano y no lo sueltes. Y lo que Dios te dice, no lo hagas así, tienes que sacrificar, porque si no sacrificas, entonces más adelante vas a estar. Y el sentido, del sacrificio, ya vamos a terminar, amados, es también compartir. Porque el que guarda, el que se contiene, el que aprende a esperar, ese también aprende a compartir con otros. Por eso les decía el ejemplo del que se le ocurrió guardar la comida para más adelante. Y cuando esa persona guarda, esa persona tiene, ¿qué pasa cuando hay otro, su vecino necesita? Entonces dice, ay, yo tengo necesidad, tengo hambre, hay alguien que ha guardado. Y a esa persona tú le puedes dar de lo que guardaste de ayer, de lo que sacrificaste ayer. Y entonces esa persona recibe de ti también de lo que has guardado, lo que has sacrificado. En tu carrera, en tu oficio, en tu empresa, en tu familia, tú compartes con otros. Y el sacrificio es bendición para otros, porque muchos están recibiendo el fruto de lo que tú guardaste con sacrificio, de lo que hiciste con sacrificio. Y a través tuyo Dios bendice a otros. A través de tu empresa Dios bendice a otros, de tu carrera Dios bendice a otros, de tus hijos Dios bendice a otros, de tu matrimonio Dios bendice, de tu familia Dios bendice, de tu economía sana Dios bendice a otros. Amén. ¿Quién entiende, amados? Todo eso enseña el sacrificio. Ese es el propósito del sacrificio, y para eso es que Dios nos manda sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y miren, para cerrar, el último sacrificio fue el de Jesús. No el último, me refiero a la Biblia, no me refiero a la historia, sino en la Biblia, el más grande. Y Jesús fue sacrificado por su propio Padre, tal como Él se lo había pedido a Abraham. Y Él lo tuvo que cumplir para podernos dar una nueva oportunidad, para podernos enseñar otro nivel de sacrificio, para podernos decir, los perdono a todos. A pesar de que no me han cumplido lo que les dije, a pesar de que no han sacrificado nada, a pesar de que viven siguiendo al antisacrificio que es Satanás, porque Satanás es el antisacrificio. Satanás no te pide sacrificios, al contrario, te dice, goza la vida. La vida no es una sola, del tiempo se pasa, gózala, vea, anda, disfruta. ¿Qué te pones a pensar en obligaciones, en sacrificio? Eso es sacrificio. Y entonces, para poder derrotar esa influencia sobre el mundo, Él tuvo que sacrificar a su propio hijo. Y Jesús en la cruz le exclama, y ustedes lo conocen, la palabra dice, Padre, me has abandonado. Tuvo que abandonar a su hijo. Y el Padre abandonó a su hijo y el hijo se sintió abandonado para poder cumplir eso. Y ese doble abandono es el dolor, el sacrificio más grande. El sacrificio del perdón. El de ser perdonado de todos los pecados. Por eso perdonar es tan grande y tan difícil, porque es el sacrificio final que nos pide Dios. Perdona a otro, perdona al que te ha ofendido, perdona al que te está haciendo mal. Caín mató a Abel, amados, porque no tuvo la capacidad de sacrificar su vida, y por eso terminó matando. Y finalmente, amados, en el Salmo 51 está el sacrificio que Dios quiere, el sacrificio que Dios agrada. Leámoslo un momentito. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere ahora de nosotros, amados? Nuestro corazón. Humillado, contrito, arrepentido, consciente del sacrificio que tiene que hacer. El corazón que hace sacrificio es el corazón entrenado para ser humilde,
para ser contrito, para ir a los pies de Dios y decir: aquí estoy, lo que tú quieras conmigo, Señor. Ese es el sentido final del sacrificio de Dios. Amén. Creo que con eso entendimos, ¿no es cierto, amados, el mensaje? Vamos a orar, por favor, pónganse en pie. Gracias, Señor, te damos hoy, en este día, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y en tu bondad nos permites conocer estas verdades que no son fáciles a veces de entender, que no son fáciles ni siquiera de conocer, pero que tú las haces fáciles, Señor, en el sentido de que es tu Espíritu el que nos habla hoy, para decirnos que tú exiges de nosotros, demandas de nosotros, quieres de nosotros, esperas de nosotros tu sacrificio en el corazón orgulloso, altivo, altanero, desobediente que a veces tenemos. Nosotros necesitamos, Señor, que tú hagas una obra en nuestra vida a través del sacrificio. Y te ofrecemos, Señor, el sacrificio de las cosas que nos cuestan entregar. Y queremos entregarlas, pero a veces no podemos. Pero hoy te queremos ofrecer la intención de hacerlo, Señor, la decisión de hacerlo. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos muestre en esta semana, a partir de ahora, más tarde, mañana, toda esta semana, que nos empiece a hablar qué es lo que necesitamos entregar y sacrificar en nuestra vida. Y que tú nos puedas mirar con agrado ese sacrificio, que podamos agradarte en esto, para que este sacrificio sea bueno a tus ojos y para que a través de él podamos recibir lo que tú quieres que recibamos. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, gracias por esta fe, y gracias, Señor, por lo que estás obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en todas las cosas, para que seamos cada vez más dignos de ser tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados. Gloria a Dios. Las mamás, se pueden sentar todos menos las mamás. Las mamás que